Muy buenas noches, amigos y amigas de Punto de Encuentro. Mi nombre es Alonso Delta y esto es Punto de Encuentro TV, secuencia de Punto de Encuentro en la que semana a semana contamos con personalidades y profesionales destacados de la escena política peruana. El día de hoy tengo el honor y el agrado de contar con la presencia del coronel Benedicto Jiménez, héroe nacional y ex jefe del GEIN, el grupo que se encargó de la captura de Abimael Guzmán y la cúpula senderista. Muy buenas noches, coronel. Un gusto tenerlo en Punto de Encuentro con nosotros el día de hoy. Su audio, coronel. Buenas noches, Alonso. Es un honor estar ante ustedes y presto a responder a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a introducir esta entrevista justamente comentando un poco respecto del GEIN. Quizá haya personas que no conocen a fondo la labor que realizó este grupo. El GEIN, que fue creado el 5 de marzo a finales ya del gobierno de García. ¿Por qué surge la necesidad de crear el GEIN? ¿Cuál era el objetivo principal en esa época? La mayoría que conformamos el GEIN veníamos de trabajar de la Dirección contra el Terrorismo, o sea, habíamos estado casi gran parte de la década del 80. Yo soy fundador incluso de la DINCOTE, junto con otros preclaros maestros en investigaciones, como Javier Palacios Ortiz, fue mi maestro. Y cuando creamos la DINCOTE, éramos reactivos, por la misma función que la mayoría procedíamos de la policía de investigaciones, o sea, investigamos después de. Llegaban los detenidos de la Guardia Civil por terrorismo indudablemente y nosotros los interrogábamos. Entonces, ese método que primero te capturo y luego primero te capturo y luego te investigo, no funcionaba. Cuando termina la década de los 80 nos dimos cuenta que teníamos que cambiar la metodología y aparece un nuevo método de investigación bajo un principio que era: primero te investigo, te pruebo y después te capturo. Y comenzamos a salir a buscar a los terroristas, a seguirlos, vigilarlos, conocer sus redes de contacto, y poco a poco íbamos conociendo detalles de cómo se estructuraba esta organización en base a células. Era un poco difícil llegar a la cabeza, incluso infiltrar solamente llegabas a nivel de escuelas, porque un dirigente tenía como 20, 30 años. Y comenzamos a trabajar y después de 3 meses de investigación, aplicando la inteligencia clásica, eh, métodos como la observación, vigilancia y seguimiento, la llevamos a nivel de arte, mejoramos eso. Nosotros no creamos la UICE que se conoce, ya existía, pero la elevamos como arte, como un método, e incluso contratamos profesores para que nos enseñen el arte histriónico, cómo cambiarse, disfrazarse. Entonces, utilizando una teoría que inventamos que era la inteligencia más la investigación criminal, en los 3 meses dimos el primer golpe que nos llevó hasta la casa de Monterrico. En esa casa llegaba Guzmán a descansar y ahí se llevó a cabo el primer congreso. Ahí en esa operación que se conoció como, la llamamos ISA, cayeron 2 aparatos centrales muy importantes de Sendero y poco a poco nos abrió el panorama porque no sabíamos primero si Guzmán estaba en Lima. Ahí descubrimos que sí estaba en Lima y que vivía en buenas casas. No sabíamos cómo operaba la parte del partido, como lo conocen ellos. Pues teníamos una idea muy equivocada porque en la década de los 80 el único que había caído como dirigente era Osman Morote Barronuevo. En el año 88 más o menos cayó detenido, pero más allá nunca le habíamos golpeado duramente al partido. El partido es un grupo muy selecto,
No, el ejército es más grande, pero casi la mayoría que caían en la década del 80 eran destacamentos armados. La DINCOTE siempre ha dado muy buenos resultados, pero era como patearle las canillas nada más. En cambio, cuando empezó el GEIN, nos trazamos el objetivo de capturar la cúpula, la dirigencia, y para eso teníamos que trabajar en base a un nuevo método que era primero te investigo, te pruebo y luego te capturo. Vino la primera operación, nos dio consistencia, solidez, porque incluso nadie creía en nosotros. Nos trataban de narcotraficantes, extragalácticos, porque ellos escuchaban que nosotros llevábamos la operación, pero no sabían en qué estábamos. Tampoco no había por qué saber, porque el secreto del compartimentaje es muy importante en las operaciones, pero nos insultaban. Después de la operación vinieron la ayuda, nos dieron 4 o 10 camionetas, mejoró la situación y enrumbamos a la segunda operación, que se dio en septiembre del año 90, que cayó todo el aparato de propaganda, y así sucesivamente 10 operaciones de inteligencia operativa, así se llaman, hasta la captura de Guzmán el 12 de septiembre de 1992. Fueron 3 años de trabajo intenso, una buena selección de personal. En ese sentido yo reconozco al grupo de policías que me acompañó. También tuve como compañero en la parte estratégica al general Marco Miyashiro Arashiro y al otro general que en aquel entonces eran comandantes también o mayores, Luis Valenciano. Era como una triada que tomaban la decisión los tres. Y un grupo de, en la captura de Guzmán era 82. Los mejores elementos de la policía tuve la suerte de que coincidiesen en esa oportunidad. El destino hizo que coincidiesen las mejores mentes y voluntades de los policías y logramos esa gran hazaña el 12 de septiembre de 1992, que permitió vislumbrar un escenario futuro con mayor esperanza, porque tú no sé si has vivido en esa época, Alonso, o eres después de la captura. Yo creo que tú eres después de la captura. Yo soy el 97, sí. Claro, pero deben haberte contado. En la etapa pre-captura, me hace recordar estos tiempos de ahora, ¿no? Que hay una incertidumbre. En esa época vivíamos también una incertidumbre y había cierto temor del futuro, qué va a pasar, porque ya incluso mucha gente se había ido al extranjero. Yo una vez estuve escuchando de que PPK, por ejemplo, dijo, yo agarré mi familia y me fui a Miami. Y así muchos se fueron al extranjero porque tenían temor, ya que Sendero había avanzado tanto, estaba casi en 60% de la población peruana, en el territorio peruano. Había presencia senderista que pensaban que ya íbamos a perder. Ellos iban a conquistar el poder, iban a instaurar un régimen socialista hacia el comunismo, igualito como está en este momento el candidato Pedro Castillo. Esta incertidumbre también hizo que muchos se alinearan a Guzmán, porque cuando cayó Guzmán en la casa encontramos tesis de intelectuales peruanos que ya estaban alineados, esperando alguna dádiva si ganaba Guzmán para que le dé un cargo, un puesto y no los desaparezca. Habían tesis sobre la educación en la República Popular de la Nueva Democracia de gente respetable, eran profesores, maestros, sociólogos, psicólogos, vicerrectores. Nos quedamos sorprendidos cómo había gente que ya se alineaba con Sendero. En este momento yo creo que también hay muchos que ya empiezan a alinearse pensando de que va a ganar Castillo. Muchos se alinean. Yo he visto la actitud, por ejemplo, de Hernando de Soto, que es ambigua, y él no sabe de que cuando Castillo dice el pueblo dirá, se refiere a una clase del pueblo nada más. ¿Cuáles son las clases para un modelo socialista? El campesinado principalmente pobre, el proletariado y la pequeña burguesía, porque hay pequeña, mediana y gran burguesía. El resto son enemigos, que hay que destruirlo. ¿Cuál es el resto? La gran burguesía,
o el capitalismo burocrático, como lo llaman, y el capitalismo, el imperialismo yanqui, principalmente yanqui. Esos son el gran enemigo, que para ellos hay que desaparecerlo en la lucha de clases o la lucha de contrarios. Así está su fuente filosófica del marxismo-leninismo, es el materialismo dialéctico, que es la lucha de clases. Y ya ellos han calificado, incluso Sendero ha calificado a Movadel, a Sagasti como la gran burguesía o defensor de la gran burguesía. Por lo tanto, Hernando de Soto también está considerado como parte de la gran burguesía que algún día va a desaparecer. Van a confiscarle los bienes y todo. Entonces, este alineamiento era muy común en esa época. Me hace recordar ese tiempo de zozobra, miedo. Pero ojalá que no se dé, porque un modelo socialista lo único que nos puede llevar es a la ruina como país y a la catástrofe, como quiso hacerlo Sendero en esa época. Perfecto. Vamos a hablar justamente sobre el comunismo y las nuevas amenazas que hoy en día se enfrenta el Perú. Pero antes de eso quería consultarle, bueno, si bien es cierto el GEIN se cree en el 90, el tema del terrorismo, del avance del terrorismo viene desde mucho antes. ¿Cuáles son las primeras certezas que tiene el Estado peruano sobre la existencia de Sendero Luminoso como tal? ¿Y por qué no se frena este intento del campo a la ciudad? ¿Por qué se tuvo que llegar hasta las instancias que llegamos y sobre todo tantas pérdidas humanas? Mira, cuando aparece Sendero, hicieron la primera acción, la quema de las ánforas de Chukchi, que es uno de los pueblos empobrecidos de Ayacucho. Quemaron las ánforas de ahí, dijeron, no, son abigeos, dijo un ministro de aquel entonces. Son abigeos, pero le dijeron, son terroristas, no, son abigeos. Y así estuvimos un buen tiempo. Esa es la política de la avetruz, meten la cabeza debajo diciendo, no, no pasa nada, son abigeos. Es como ahorita con el grupo del Braille también, no, son asaltantes de camino, son narcotraficantes, dice. Y no saben que ese grupo también ha alcanzado un desarrollo increíble y cada cierto tiempo mata militares y policías en emboscadas bien planificadas. Ahí decían lo mismo. Toda la década del 80 nos pasamos buscando una estrategia adecuada para combatirlos. La policía estuvo el 81, 82, luego ya rebasó cuando se dio el asalto a la cárcel de Huamanga en marzo del 82, 82 sí, se dio, lograron escapar como 70 terroristas y ya el gobierno de aquel entonces era Belaúnde Terry, aprobó que ingresase la Fuerza Armada, principalmente el ejército, porque después se incorporó la Marina y la FAP, ingresó el año 83 el ejército, pero entraron con una mentalidad un poco retrógrada, que es producto de una malformación doctrinaria adquirida no en este país, en escuelas antiterroristas de otras latitudes, donde decían el mejor terrorista es el terrorista muerto. Y se dieron matanzas así como Sendero también, y que muchos en este momento están siendo procesados incluso. No era la estrategia adecuada. Tuvo que pasar una buena cantidad de años para encontrar la estrategia adecuada, que era justamente el principio: primero te voy a investigar, te voy a probar y luego te voy a capturar. Y nosotros le encontramos la estrategia a comienzo del año.